Más allá del spandex. El rinconcito desde el cual gritamos, una vez más, que no todo en el universo de la historieta son rayos, golpes, músculos y gente que usa la ropa interior de manera inadecuada. Más allá del spandex. Hay un universo por descubrir y el viaje empieza ahora. ¿Te escuchas de los voladores? Sí. Muy bien, 22 horas 7 minutos de esta fría noche en la ciudad de Córdoba y ya tenemos en nuestro estudio quien nos va a ayudar a desentrañar, a desenmarañar la historia de una revista mítica, como ya la anunció el separador de nuestro bloque. Estamos en Más Allá del Spandex, el segmento de este programa que se llama Una Cosa de Locos, donde ahondamos en las cuestiones que tienen que ver con las viñetas, los globos, las cajas de texto, los personajes, los fondos, la historieta, en definitiva. Por eso entonces hemos convocado al señor Nicolás Vilaró-Tronfi, a quien recibimos y agradecemos, integrante de ese gran programa que es Dificultades Técnicas. Hoy tuviste un raid radiofónico bastante particular, Nico. Hoy fue bastante particular. He estado de visita por todas las radios que hay en el camino. De no hacer radio hasta el año pasado a estar, ¿no? Figurita repetida en varias emisoras. Le recordamos a la audiencia que Dificultades Técnicas se emite en vivo todos los miércoles a partir de las 20 horas en Radio Revés y que tiene su repetición los días viernes en el YouTube de Cadorna Rock, como siempre decimos, ¿no? El Director's Cut. El ¿no? Director's Cut. Que tiene extras y también en formato audio acá en Radio Comunitaria La Quinta Pata los sábados a las 20. Lo hemos convocado a Nico para que podamos, como decíamos juntos, desentrañar y desenmarañar la historia de la revista Fierro. Una revista que entendemos, ya obviamente nos vas a dar tu opinión, pero que entendemos ha sido fundamental para no solamente el mantener la tradición historietística que ya venía desde mucho antes y de muy frondosa manera en la República Argentina, sino también para ayudar a la evolución de la misma, a la aparición de nuevas figuras que con el correr del tiempo fueron esas nuevas apariciones, siendo quienes después formaron parte de los clásicos, ¿no? Así es, en realidad Revista Fierro vino a marcar una ruptura en el contenido clásico que se publicaba en el momento. Si bien antes estaba Scorpio, que ya empezaba a tocar algunos temas, en realidad empezaba a mostrar desnudos, que en la editorial Columba no había, pero la Fierro viene a marcar una ruptura en la parte temática y en la narrativa. Mostrar narrativa experimental, hacer hincapié en ciertos temas que en esos momentos no se tocaban. Esto tiene un antecedente que es el más conocido de la revista Superhumor, que era una revista que publicaba, inicialmente era un anexo a la revista Humor Registrado, pero que como Casioli quería darle lugar a la historieta seria, Superhumor se volvió un refugio para la historieta seria. Estaba dirigida por Juan Sasturain y es el antecedente directo que hay dentro de la editorial, porque todo esto lo publicaba de Ediciones La Urraca. Por lo general no se menciona una historieta que es una revista de antología que sale el año anterior a Fierro, que duró nada más que 3 números,
que la dirigió Oscar Steinberg, que llamó Tiras de cuero, que si uno la puede observar, tiene mucha similitud a cómo se iba a publicar en septiembre del año siguiente la revista Fierro, desde la editorial hasta cómo acomodaban en columna los índices. Uh-huh. Y los autores, porque muchos autores como Carlos Trillo, Sacomano, que ya habían publicado en la Superhumor, ya habían publicado en Scorpio, están presentes en Tira de Cuero junto con Ricardo Barreiro, Juan Jiménez, Dossé y a la vez los franceses. Porque Fierro, cuando surge, también mira mucho hacia Europa, uh-huh, que no era tan común. Porque en ese momento Columba se dedicaba a producción nacional, Scorpio se dedicaba a producción nacional, pero para venderla a Europa, y no había tanto material de Europa hacia acá. Y es ahí donde Fierro empieza a publicar Moebius. Tiras de cuero tiene a Gir, que es uno de los seudónimos Moebius. Así es. Entonces es un antecedente, duró nada más que 3 números, era una revista de ambición quincenal, no llegó no completó los 2 meses, pero sí es interesante ver cómo muchas de las cosas que estaban acá en Tiras de Cuero se repitieron en La Fierro. Ahí que tenemos, salió, ¿no? Número 1. Número 1, que salió en septiembre del 84. ¿Se trata de un material difícil de conseguir ese número 1 que tenés en las manos, Y Nico? hoy por hoy sí, es un poco difícil. A ver, el número 1 que yo tengo está bastante leído y baqueteado, claro, porque fue de saldo. Tiene las huellas del tiempo. Las huellas del tiempo y de varias personas que la manosearon y no sabían qué es lo que tenía en sus manos. Pero ¿tiene el precio sí, puesto? ¿eh? ¿Tiene el precio puesto? No, esta vino sin precio, pero en esa época era de 25 pesos. Mi amor. Eran un regalo. Sí. Y lo que tiene era Fierro, que fue ruptura, primero desde agregar el subtítulo de lo que era Fierro a Fierro, historieta para sobrevivientes. Uh-huh. Ya marca un retorno a la democracia y ya marca un estilo de lo que se va a ir reflejando dentro de la revista. Puesto, repito, no van a ser solamente los desnudos, sino que va a tener un comportamiento político bastante agresivo la Fierro, marcando una línea. Claro. Y es donde mejor se puede ver en el número 3, otra portada de Chichoni, la cual nos muestra unos mandriles biónicos, uh-huh, y una leyenda unidos o dominados. Bien. No hay término medio, no hay segunda interpretación. No se puede ser más explícito, exactamente. Digamos. No hay, tanto en los desnudos como en la posición política. Como en la posición política. No hay manera de que haya una segunda interpretación en esta imagen. A su vez, el hecho de los desnudos, sí, ayuda a que aparezca la Fierro con el tiempo las contraindicaciones, que eran las editoriales de Sasturain, explicando al público que llegaba a la Fierro por primera vez que no era, que era lo que no iba a encontrar. Claro. Que lo que iba a encontrar era historieta, sí. No una Playboy. Claro, ¿no? Porque sobre todo teniendo en cuenta revistas que se venden en kioscos de revistas, claro, ¿no? Donde posiblemente, quizás, pienso, ¿no? Kiosquero que la recibe, ve la tapa, no la conoce y lo ubica junto a las Satiricón. Y le pone la bolsita negra. La bolsita negra, ¿no? Y al fondo del kiosco. Lapidaria esa bolsita negra, mal. Claro. Pero bueno, también pienso, Nico, que es el momento en el cual no se lee a la historieta por placer, sino también hay algo político, es la cuestión política. Hay una cuestión política por detrás que es también es el mejor bastión que hay para... los autores pueden expresar sus ideas políticas. Uh-huh. La libertad que le da Fierro no se la da ni Récord ni Columba. Claro. Vemos, por ejemplo, que acá ya publica Ficcionario Altuna, que si bien ya lo estaba publicando en España, y Altuna en algún momento dibujó Kabul de Bengala para Columba. Claro. Algo que completamente ajeno a lo que es la historia de ciencia ficción ficcionario, que es muy agresiva y toca temas comprometidos como es el veterano de guerra, el control del gobierno sobre la gente. Entonces, ahí, en esa libertad, donde autores ya consagrados, que ya tenían su carrera hecha, empiezan a mostrar sus ideas políticas. Uh-huh. Y a su vez, Fierro, más que nada en su primera época, le da mucho lugar a los nuevos. Y es así que surge el suplemento o submento
Óxido, que es un anexo dentro de la revista que le daba lugar a autores que en algún momento tenían la posibilidad de publicar dentro de la revista grande. Claro. Ahí, Era como jugar en las grandes ligas. Claro, ¿no? era La reserva para ir a la primera, ¿no? Claro, la reserva para que irlos probando a ver cómo iban funcionando. Bien. De acá han salido muchos autores reconocidos, entre ellos Marinero Turco, que falleció este año, que después en la segunda etapa de Fierro publicó bastante material. Claro. Nico, esto que aparecía en el subsegmento, podremos decir, Óxido, ¿eran también historias serializadas o eran, digamos, autoconclusivos? Por lo general eran autoconclusivos porque se iba renovando el plantel constantemente. No daban la oportunidad de generar una serialización, pero sí de probarlos, a ver cómo andaban, para después sí. Pasaban a la revista grande, ya poder tener su serie. Bien. ¿Qué es lo que escuchaba en algunas declaraciones de Fontana Rosa, por ejemplo, como lector viejo de historieta y cómic, que era, él decía eso, ¿no? Al encontrarme yo con la primera Fierro, lo que perdía era la continuidad de una historia. Sí. Yo daba vueltas, dice, buscando, bueno, ¿cómo no, termina acá, listo, fin. Se acabó ahí. Es una de las cosas con las que siempre lidiaron las antologías, que era presentar historias que podían ser serias, pero que a la vez fueran autoconclusivas. Claro. Y historias que parecían inicios de serie, y en realidad eran historias unitarias. Incluso la Fierro tuvo la particularidad de publicar la historia de Malvinas por Barreiro, que quedó inconclusa. Claro. Nunca se terminó. Bueno, eso también, ¿no? Incorporaciones o adaptaciones de libros a lo que sería el gráfico, la novela gráfica. También. Claro, sería adaptaciones, porque la novela gráfica es, Bien, claro. es una manera amable de decirle la historieta para aquellos que no consumen Para historieta. los que piensan claro. que decir historieta es como para nenes. Claro. Bueno, esto es una novela gráfica. Claro, le da importancia. Sí. Otra de las características que tenía la Fierro en primera época era que se le daba mucha importancia al autor. Ujú. Entonces uno sabía, venía el título, venía quién lo hacía, quién lo escribía, quién lo dibujaba, que por ahí en Columba más que nada venía con un apellido a veces, y más atrás a veces ni siquiera A veces medio anónimo. sabías quién era el dibujante, Claro. o no quién era el guionista, o porque el guionista aparecía y no aparecía el dibujante, o no aparecía ninguno de los dos. Sí, se me ocurre que con esto de darle importancia y poner en relevancia a los autores, pasa algo como está pasando de un tiempo a esta parte en el cine, también, ¿no? Donde ya no se van por ahí a ver la película de tal actor, no es la nueva, no, es la nueva de Wes Anderson, de Christopher Nolan, claro. de Quentin Tarantino. Es como que esa parte autoral está cobrando más relevancia y que era obviamente una apuesta consciente e intencional, ¿no? Por Sí. parte de la dirección editorial de la La revista. dirección de editorial de Fierro. Por otro lado, Fierro le devolvía los originales a los autores, Ah, bien. que con las otras dos editoriales no pasaba. Ellos se quedaban sus reservas. Es más, en algún momento hay autores que con la quiebra de Columba los mandaban a un galpón, querés, sacate originales, andá a buscarlo. Claro. Y eran los originales que podían agarrar en el momento, a veces ni eran de ellos. Y así generó también por oscuras maneras un negocio, Un mercado paralelo. un de mercado originales. paralelo de originales que, por ejemplo, hasta el año pasado Eduardo Rizzo no quería reeditar César porque no sabía qué había pasado con sus originales. Entonces no quería que alguien hiciera negocio Claro. con unos originales que él no tenía en mano. Y Fierro eso sí lo reconocía, y a la vez eso también implicaba que el autor podía renegociar la publicación de su material. Cosa que también con las otras dos editoriales no sucedía. Columba prácticamente los acaparaba, y Record sí funcionaba como representante del exterior. ¿Qué pasaba? Record se quedaba con una buena parte de lo que podía llegar a conseguir en la publicación del exterior. Claro. Con Fierro directamente funcionó como una prepublicación. Podemos decir, Nico, que en esto que hablamos antes de que el Fierro por ahí miraba más a Europa, puntualmente con el ejemplo de la Metal Hurlant, la publicación francesa, de la cual también se republicaban en la misma Fierro varias historias. De hecho, el número 1 abre con El Largo Mañana, una historieta de Dan O'Bannon y del genial Moebius, que bueno, fue influencia para no solamente la historieta, sino el cine que vino después, etcétera. Pero con esto de que la Metal Hurlant fue una revista creada por artistas Sí. y que
teniendo eso en cuenta, también, ¿no? Tenía ciertas prácticas distintas, ¿no? En cuanto a cómo se trataba a los artistas, y que La Fierro también trató de seguir por ese camino. Sí, trató de emularlo. A ver, en ese punto Sasturain y Casioli miraban mucho de cuidar al artista en sí. A su vez, a ver, más allá de las posibles internas, Sasturain creo que no pasó el número 17 de La Fierro, pero sí, de cuidar al autor. Y también, ojo, también eso le servía para asegurarse que el autor siguiera publicando con ellos. Claro. Porque si vos, Una manera de fidelizar. vos tenías una prepublicación, le devolvías los originales, y si tenía material nuevo, vamos a probar primero acá y después Claro, veo que claro. si lo puedo vender. Y en ese caso, perdón, lo de Sasturain también, si bien es poco el tiempo que en la primera emisión de Fierro le toca estar, compartís que es una figura importante. Le escuchaba a algunos dibujantes que, bueno, la selección de él fue lo más interesante para la selección de material. A ver, Sasturain siguió siendo importante luego de su salida como director de redacción. Porque si bien estuvo peleado con Casioli, se siguió publicando Perramus. Claro. Y Perramus fue una de las historias que ganó el premio Amnistía Internacional. Es decir, a Sasturain como autor se le siguió dando lugar. Y, a ver, Sasturain con Perramus no venía solo, venía con el viejo Brexia al lado. Entonces sí, siguió siendo importante. Y a ver, Sasturain tenía mucha llegada a estos autores. Cosa que era muy importante para poder sostener la revista. Claro. Y otra cosa que sirvió también, autores consagrados que servían para presentar autores nobles. Claro, Que todo. por ahí en algún momento lo que se mencionó que viniendo más acá, Primavera Revolver es lo que quiere hacer con su antología anual. Sí. Bien. Presentar autores consagrados para que la gente lea también a los nobles. Bueno, un poco de eso del balance que hablábamos hace un rato fuera del aire, ¿no? Imagino una tarea difícil, Sí. esto de poder encontrar un balance que funcione entre historieta tradicional e historieta experimental, entre autores consagrados y entre autores nobles, y que además de eso, la revista venda. Venda. A ¿No? ver, una de las cosas que decía Sasturain, que la revista era imposible que le gustara a todo el mundo. Claro. El que le gustaba a Jiménez, era muy difícil que le gustara a Muñoz. Claro, ¿no? Sí, Eso es estilos contrapuestos. muy contrapuesto. Pero a su vez podían sostenerse dentro del kiosco. Claro. La Fierro original duró 100 números. Eso te iba a decir, ¿no? La primera tirada, que es lo del 84 hasta 92. 92, son 100 números que también en algunos documentales que andan dando vuelta, los dibujantes también sonríen y se ríen alrededor de eso, de recordar por qué no vendía La Fierro, ¿no? Bueno, más allá de los dibujos en sí, no estaba el gancho que tal vez en las historias se necesitaba en el momento, pero esos proyectos que ya nacen como de culto antes de que el tiempo lo dé, ¿no? Claro, lo que tenía La Fierro tal vez era que para el público que estaba dirigido no era tan abundante como sucedía, por ejemplo, en Record y Columba. Record y Columba ellos tenían muy visualizado su público. Claro. Uno sabía que Columba vendía en el interior y Record vendía en Capital. Entonces La Fierro apuntó a los 2 o 3 que no atendía a nadie. Claro. Y esos 2 o 3 era costoso que sostuvieran una publicación a largo plazo. Aún así, duró bastante. De eso, estar 8 años, 8 con años esa publicando. fórmula. A ver, y fueron 100 números, más algunos anuarios, 3 libros Fierro, que ahí es donde salió Ciudad 2, el Instituto de Solano López. Esa es otra cosa, conocimos otro Solano López un poco más picante, no tanto volcado al Eternauta. Claro, ¿no? Y nos permitió también el poder apreciar lo que hacían autores argentinos y que se publicaba afuera, y que en aquella época todavía no teníamos esos rescates editoriales, ¿no? Ese rescate se producía en La Fierro. Justamente. En La Fierro, exactamente. Tenía una parte que era justamente tener ese rescate de lo que se estaba haciendo afuera. Bien, sí. Sí. No, estaba por... Y siempre apuntalada con una idea política fija, que por ahí en las otras publicaciones era más neutral. Que eso marcaría, digamos, una tendencia para las publicaciones que seguirían más adelante. Eso, ¿no? Que también lo charlábamos fuera de micrófono, que después vamos a empezar a ver más detalladamente esa crítica, esa mirada política en el zócalo de un baño pintado en una tapa, ¿no? De la revista. Bueno, los mensajes ahí ocultos que también son interesantísimos,
como los grafitis de los baños. Los que grafitis de son- los baños También que- son muy interesantes. Sí. A veces son muy poéticos. Sí, sí, tal cual. Queridos, Pero- les sí. invito a que podamos disfrutar de un tema musical para ya en un nuevo subbloque ir con la segunda y tercera etapas de la Fierro, y bueno, hasta una cuarta digital que también estuvo existiendo, como para poder también tener un panorama completo de todo lo que ha sido la andadura de esta publicación. Vamos a escuchar a una banda de blues rock de la República Argentina muy conocida, pese a que su nombre lo tome de un río de los Estados Unidos. Se llama la Mississippi, claro. Y un tema que además se intitula El Fierro. Lo escuchamos grabación en vivo y ya volvemos con más de Una Cosa de Locos. Dejen de joder a todos, paren la mano, ya no roben más. Se está secando el agua de este pozo. Yo soy tranquilo, pero voy a explotar. Porque un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar. Y voy a dar y voy a dar y dar. Y voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. Les gusta ver sufrir a todos, mujeres, niños, viejos por igual. Les gusta ver la sangre de nosotros, para ellos todo el año es carnaval. Pero un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar, y voy a dar y voy a dar y dar, y voy a dar y dar y dar, y va a ser tarde, nadie me va a parar. No les importa que no tengas techo, se cagan en la solidaridad. No soy ninguna vieja que protesta y no me busquen que me van a encontrar. Porque un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar, y voy a dar y voy a dar y dar, y voy a dar y dar y dar, y va a ser tarde, nadie me va a parar. Estoy tranquilo porque estoy medicado. Soy pacifista pero no soy tarado. Yo voy a entrar a dar y dar, y no me busquen que me van a encontrar. Yo voy a dar y dar y dar, y va a ser tarde, nadie me va a parar. Buenas noches. Buenas noches a todos. Este disco en vivo va a ser el reflejo de lo que es una fiesta de un recital nuestro. Gracias a ustedes. Continuamos en Una Cosa de Locos, continuamos en Más Allá del Spandex, segunda parte de este especial donde recorremos junto a Nicolás Vilaró Tronfi la revista Fierro. Nos trajiste, Nico, algo muy interesante que nos mostrabas recién fuera del aire, que son, además de los antecedentes que tuvo la Fierro, ciertos derivados o influencia que tuvo para, exacto, otras publicaciones que empezaron a surgir. Exactamente, otra publicación empezaron a mirar Fierro, incluso dentro de la misma editorial, casi como tratando de replicar el éxito del número 1. Tenemos la RAF, que tenía portada de Chichoni, en su número 1, como Claro. sucedió con la Bueno, Fierro. y que además Chichoni, no sé, tuvo casi el 50%, podemos decir, de las portadas Sí, de la Fierro de original. la Fierro original, sí. Y la RAF en realidad era una revista de ilustración y diseño, que se tomaba como referencia la RAF
de Estados Unidos, donde había publicado Art Spiegelman, Ajá. el creador de Maus, Bien. y que las distintas experimentaciones que tenían, la RAF nuestra no llegó. A ese nivel, digamos. A ese nivel, porque, a ver, la RAF incluso mandó al kiosco revistas con las portadas ya rotas. ¿No? Claro, ¿por qué? Porque los kioscos para devolverla le rompían las portadas. Entonces decían ellos, nosotros vendemos tan poco que ya la mandamos rota. Pero, a ver, la RAF no llegó a eso, llegó tan solo 7 números, publicaba historietas y entrevistas bastante interesantes al propio Chichorni, a Peiró, muy, muy buena revista de diseño e ilustración. Claro, Luego, tenía un público, podemos decir, acotado, ¿no? Más Era una acotado aventura que la bastante- Fierro. Claro. Con un formato largo. Con un formato ¿no? grande. ¿Formato ¿no? Prestige es ese? ¿Puede ser? Y O más álbum. grande, es Sí. más grande que el álbum francés. Claro. De alto al menos es más grande que el álbum francés. Luego ya tenemos una historieta más formal, que es Reo. Ya Todo- entra dentro- 3 letras, la fórmula de las 3 letras. Sí, la fórmula de las 3 letras es Reo. Esta ya entra dentro de lo que sería un prosin, porque no pertenece a ninguna editorial, nada, y fue publicado por Ulmón. Duró 4 números en teoría, yo conozco 2, nada más, y Los son otros dos difíciles. estarán en algún lado. Estarán en algún lado, pero vemos que incluso la portada ya remite a una Fierro y está hecha por Ciruelo. Ajá. Nada que ver con los dragones habituales Y las que hadas y los duendes. y los duendes que hace Ciruelo. Y hay una historieta de el propio Ciruelo al final que ya apunta más a la ciencia ficción. También una rareza, porque Ciruelo Claro. historietas generalmente no hace. Y estas fueron las influencias y lo que marcó la tendencia en sí de las publicaciones después de la Fierro. Es más, en algún momento Columba empezó a adoptar portadas similares. Eso implicó que, por ejemplo, Ariel Olivetti tuviera portadas en Columba, en D'Artagnan y demás, que Que antes era impensado. era impensado. Sí, le recordamos en todo caso a la gente que por ahí se está aprendiendo lo que es un prosin, ¿no? Que es como una especie de una evolución de un fanzine, ¿no? Algo ya hecho de manera autogestiva, pero con características de una publicación profesional. Claro, más profesional, más detallado. Hoy, este Reo tranquilamente se lo confunde con cualquier revista profesional. Sí, totalmente. Y sin embargo estaba hecha con lo que había en el momento. Después de esto ya pasamos a Fierro. Al año 2006. 2006, que la Fierro ya en esa época empieza... A ver, la Fierro inicialmente era Ruptura. El subtítulo Historieta para Sobreviviente le venía de Dieppe porque era publicar la ruptura, lo distinto a los demás. En el 2006, Fierro prácticamente era la única antología que había. Y ya es Fierro Historieta Argentina. Claro. Es decir, Es se el volvió canon. Claro. Al no tener que presentarse esa ruptura, ya Fierro ya era canon. Siempre es un dilema eso, ¿no? Cuando lo alternativo deja de serlo, ¿no? Y se posiciona a lo que no era, ya... el tiene un mensaje, gusto ¿no? distinto. Sí, el algo mensaje recambia. parece distinto. Y a ver, y Fierro en su primer momento siguió publicando los mismos autores. Tenías a Enrique Brexia, tenías a Mandrafina, tendrías a Carlos Trillo, a los mismos autores que estaban publicados en la primera época, pero ya tenía otro gusto. Y a ver, y los autores aquí, lo que pasa en la segunda época, que Fierro se divide en dos partes. Utiliza autores nuevos, pero que tenían una carrera, como es Luca Varela o Diego Agrimbaum, y a la vez empieza a vivir de las viejas glorias. En algún momento hasta publica, dentro de la misma revista, un álbum de figuritas para llenar como si fuera la figurita del mundial, pero con los autores viejos de la primera Fierro. Como que le empieza a pesar la nostalgia de lo que fue. Claro. Y eso hace que, a ver, le cueste avanzar a la revista en algún momento. Y una de las cosas con las que lidió fue con cómo pensaban las historietas los autores nuevos. Ya no se pensaban en capítulos autoconclusivos, sino que ya se pensaba como en novela. Entonces ya hasta era difícil dividirlo en capítulos. Me acuerdo Salvador Sanz, que en algún momento dijo que estaba lidiando mucho con Ángela de la Muerte para darle a sus capítulos un cierre dentro del Fierro. Y uno lo leía y sabía que estaba leyendo algo en fetas. Claro. Lo mismo pasó con Saya Despierta de Carlos Trillo y Lucas Varela. Estaba leyendo una historia en feta y si vos no conseguías la revista en ese momento en el kiosco,
que ya empezaban a escasear los kioscos de revista y la revista, si bien era distribuida por página 12, podías no llegar a encontrarla. Ujú. Entonces como que vos te ibas perdiendo partes. Claro. Y era difícil después Armar el rompecabezas. Armar el rompecabezas y tener la historia completa. Muchas de esas historias después pasaron al formato libro. Claro. Y en ese volverse canon, publicó 25 números más que la primera época. Es decir, duró dos años más. Claro, sí. Bueno, duró 11 años en esa segunda etapa y 2 más en la tercera. En la donde tercera empieza a salir etapa, claro, trimestralmente, ¿verdad? que pasó a ser trimestral. Y, a ver, una de las características que tienen es las portadas. Las portadas es, en el último... Ya no hay desnudos. Ya no hay desnudo, pero hay mucha experimentación. Ujú. ¿Qué sucede en la portada del último número, 125, en la portada del primer número de la tercera época? Vemos que está en una portada Diospares, en otra vemos que hay mucha experimentación gráfica, hay apuntando de vuelta, intentando encontrar ese público que estaba tal vez en los años 80. Claro. Tratando de volverlo a recuperar, lo cual era difícil, no porque buscara a las mismas personas que pensaban de la misma manera, no, buscar ese público que la sostuvo durante Claro. ese tiempo, que era el público rupturista. Y perdón, y buscarlo con una temática, ¿no? Con- O sea, a engancharlo desde una temática, porque me imagino y pienso que el desnudo en sí es el destape El post-dictadura, claro, ¿no? el destape post-dictadura. Y después, ¿cómo encontramos al público de esto? Digo? Claro, ¿cómo contamos al público que lee lo experimental? Otra cosa que empezaron a hacer con las portadas, corregime Nico si me equivoco, es que a diferencia de la primera etapa, empezaron a haber ya portadas directamente alusivas a las historietas que traía dentro, ¿no? Sí. Podemos ver acá una de Salvador Sanz, ¿no? Adelantando directamente, como tratando de llamar al público y decir, bueno, si Salvador tiene su público que ya está siguiendo su historieta, tenemos otra acá con Zeni Trump, ¿no? El personaje creado por Juan Sasturán, que Juan incluso Sasturán. llegó también al cine. Cuestión que en aquella primera etapa todas las ilustraciones eran ilustraciones. Ilustración era del tono genérico que se le dice, que podía ser publicado en cualquier revista. Eso de enfocar, se ve más que nada en la segunda época, de enfocar en las historias que se están narrando. Incluso había una política que en el último capítulo de la historia, el dibujante hiciera la portada final de su capítulo. Claro. Eso le implicó un montón de problemas a Sasturán con Sanz Valiente. Claro. Porque cuando designa la portada, se la designa a otro dibujante. Y eso O sea, implicó que rompiera conflicto, relación con claro. Fierro directamente a Sanz Valiente y no volviera a publicar ahí. Y era uno de, y en ese momento era uno de los De los más autores prominentes. más prominentes. Hoy por hoy es un autor que vende bastante y lo perdieron. Después en la tercera época volvemos un poquito a la portada genérica que hace alusión al contenido, pero, repito, es tratar de buscar un público que no sabían dónde estaba. Claro. Sí. Que seguramente el que leía historieta experimental ya no iba al kiosco. Iba y lo buscaba en una librería, buscaba en una feria. Perdón, estamos hablando del público de qué época más o menos. Y sería esto es? estábamos hablando 2017, 2018, entonces bastante acá en el tiempo. Sí. Pero ese público ya no iba a un kiosco de revista, los kioscos de revista ya estaban en vía de extinción. Hoy si queda uno en Córdoba, no sé si será mucho. Y venden café. de todo menos que a Y venden un montón de autitos, pero revistas Sí. nada. Bueno, venden discos. O sea, bueno, eso no es tan malo, pero ahí es donde empiezan a flaquear. A ver, otra cosa que tuvo la segunda época, que en la segunda época hubo una intención de dividirlo en dos y fue las obras selectas, Ajá. que era editar en una sola revista una sola historia de algún autor. En eso es donde publican El Petiso Orejudo de Saracino y Brondo. Pero era buscar eso, que en ese momento andaba bien, porque era ofrecerlo de una manera más económica un libro. Tampoco sirvió para sostener la revista. Y ahí pasamos a la tercera época, que repito, el primer número era súper experimental, pero la única diferencia en autores y contenido que tenía, casi que la única diferencia es que habían descubierto a Quique Algaten. Mira. Una persona que hacía años que venía trabajando y lo habían
recién que lo publican en el número 1 de la tercera época. Bien. Eso a ver, repito, se vuelven a encerrar en el nicho. Ya hacia el final de la tercera época, Fierro ya se vuelve más contestataria. Vuelve a los orígenes ya desde la portada. Ya ahí, en el último número, el volumen 8, ya vemos unos médicos entrando a un hospital de ruido tratando de resucitar a la patria. Es tremenda la ilustración. Y ahí en ese momento como que recupera un poco del sentido que tenía la Fierro original. Claro, ese tenor, ¿no? Ese peso tono, claro, político. Ese peso político. Y denunciante, ¿no? Claro, denunciante. Que si bien en las otras no dejó de estar, era menos evidente. Claro. Acá era más directo. Era más para el público que la podía llegar a recuperar y decir, no, esto es lo que yo quiero leer. Uh-huh. Pero fue cerca del final. Ya después ahí tuvo una cuarta etapa que fue digital, que recién justamente estábamos viendo a ver qué había pasado con la página, esta caída, y encontrando en un Instagram viejo recién de Fierro, ajá, decían en el 15 de marzo de 2022 que se iban a tomar un descanso. Sí. Pero se ve que fue un descanso eterno. Hasta hoy, ¿no? Que uno pensaba, ¿no? Esta cuarta etapa empieza en el 2020 a través de la página, el sitio del Destape Web, ¿no? Como que uno piensa, bueno, coincide con todo lo que fue la reclusión por la pandemia en un formato digital, que es obviamente lo que se masificó, ¿no? A partir de ese momento, decir, bueno, le puede haber ido bien, pero el experimento, podemos decir, duró 2 años. 2 años. Hoy por hoy, si entramos lamentablemente, ¿no? A la página, que sigue estando accesible el sitio, pero están todos los archivos de imagen caídos. Entonces, entramos a los apartados de cada una de las historias, de las series que se publicaban, y no se puede ver nada, lo cual también es, digamos, doblemente doloroso, porque hubo publicaciones que solo existieron ahí, y que al estar caídos todos los enlaces a las imágenes, salvo que alguien los haya hecho captura de pantalla o algo por el estilo, guardar la imagen, se perdió. Sí, se perdió, salvo que quien tenga los escaneos originales decida en algún momento volverlo a subir. Ellos tenían una versión paga también exclusiva, que quien haya podido descargar los archivos hoy tiene un tesoro bastante importante. Y inicialmente el Fierro Digital le fue muy bien. Ajá. Pero evidentemente una vez que se acabó la cuarentena, sí, ya la gente se volcó a otra cosa, no fue a buscar la Fierro a la computadora. Sí, hoy por hoy la versión, digamos, o el soporte de historieta que tiene la misma página de Destape Web es Webcomic Mutante, donde sí se siguen publicando varias cosas, muchas de las cuales, como por ejemplo Machine Asimov de Nico Brondo, se logran luego publicar también en papel. En papel, exactamente. Sí, ahí sí vemos que sí hubo una lectura de público. Porque ahí está Jenny y el Postmundo, Machine Asimov, y es el público que lo va a buscar. En algún momento Brondo dijo que tenía una circulación impresionante dentro de Machine Asimov, que después cuando sale papel no es la misma venta, pero sí hay un público que va a buscarlo ahí. Lo lamentable de la Fierro, que había hecho mucho rescate de material que incluso no había salido en la Fierro. Algo como lo que había hecho en los libritos Continuará en su momento, que había publicado Amapola y cosas de Peiró. Hoy por hoy estaban en la página. Y eso es lo que se pierde mucho. Lo que se haya producido en el momento, Saturnino y Hércules Meets de Jorge Lucas, de Hércules Meets de Jorge Lucas, y Saturnino creo que de Sacomano, si mal no me acuerdo, Pablo de Santis, se publicaron en formato libro. Uh-huh. Entonces, hoy esas series y salieron de Fierro Digital. Claro. Y hoy se pueden encontrar en formato libro. Primero de lo digital pasó al libro. Esas pasaron al libro. Por eso te digo, lo que se haya producido en el momento, en el 2020, 2022, es más conseguible que todo el rescate de archivo que había hecho. Claro. Que era una de las características que tenía la Fierro en la tercera época y al final de segunda. Poder recopilar cosas hechas por Rodolfo Walsh, historias cortas, que eso sí es difícil de conseguir. Claro. Hoy por hoy. De otra manera. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se pierde mucho de lo que había hecho Fierro.
Bien. Interesante porque siempre estamos apostando a eso, ¿no? A tratar de, bueno, de leer cómo se ha leído, desde el público, ¿no? Porque ha sido variado, ha cambiado, fue un público que estaba con un paradigma dictatorial post-dictadura. Luego también épocas de 2000, desde 2000 en adelante, no sé si comparten, pero generacionalmente ya las generaciones no duran ni 5 o 10 años, son cada 2 años van cambiando las temáticas, ni contar cuando se mete la tecnología en esto. Por eso me llama mucho la atención que desde lo virtual salga luego a un formato que vuelva al papel, ¿no? Que vuelva al papel, a ver, por ahí es romantizarlo al papel, pero también es cierto que algo como esto, que es bastante literario, le cuesta mucho competir dentro de lo digital. Uh-huh, claro, porque claro. lo digital tenés muchos estímulos, que son imágenes, que es música, que te aleja de Claro. de sentarte un ratito a leer y que sea ese momento para leer. Claro, totalmente. Por ende, sí, todavía lo digital termina saltando el papel. Sí sirve lo digital hoy por hoy, sin ser del todo pago, como prepublicación. Claro. Es un tester del público. Bueno, como decías recién, lo que pasa con Jenny y el Postmundo, con Machine Asimov, que anduvieron bien en la versión web, ¿no? Anduvieron notablemente más que bien. Sí. Y eso posibilitó que se pueda hacer la inversión, ¿no? Como tener cierto reaseguro de decir, che, bueno, esto que anda también en digital, un porcentaje de eso va a ir a comprar la versión papel. Si bien recién les estamos tirando una pálida, ¿no? En lo que hace a página web, con esto de que la fierro digital está todo caído, hay buenas noticias para quienes les haya interesado todo lo que es el trayecto original, esos 8 años, esos 100 números de la fierro original, porque están todos digitalizados y subidos en la página de AIRA, que es el archivo histórico de revistas de Argentina. Lo vamos a mostrar para quienes estén viendo a través de la transmisión por YouTube. Bueno, quedó negro ahora la página. Vamos a ver si podemos hacer que funcione. Ahí está. Pueden ver que están ahí subidos todos los números. Lo pueden encontrar muy fácil. Van a su navegador, ponen AIRA, que es como ahora, pero con I en vez de O, .com.ar, y ahí no solamente la fierro, hay, ¿no? un archivo impresionante. Un archivo muy bueno. Un laburazo sí. total. Y bueno, pero puntualmente están los 100 números de la fierro originales escaneados y subidos para que se puedan descargar y lo puedan leer ya sea en la compu o en su dispositivo de preferencia. Y de esa manera, quizás, si ustedes tenían números sueltos, por ejemplo, poder completar las historias que quedaron ahí con partes inconexas, o poder apreciar también el arte en la escritura, en el dibujo de lo que han sido esos artistas que han venido, por un lado, que ya venían de antes y los que han venido progresando hasta hoy. Así es. Tremendo. Bueno, muchachos, estamos llegando ya al final de esta hermosa entrega de Una Cosa de Locos, más allá del spandex totalmente provechoso, porque le hemos sacado el jugo a toda la sabiduría de Nico. Gracias nuevamente, Nico. Muchas gracias por la invitación. Por venir, vecino san vicentino además, así que bueno, va a tener un corto trayecto hasta su casa. Mañana, dificultades técnicas en Radio Revés con Chumbi, ¿no? Un bonista gráfico como invitado, y recordamos que el sábado lo van a poder volver a escuchar en La Quinta Pata, además de a partir del viernes en el YouTube de Cadorna Rock, porque tenemos mensajes, ¿no? Que vamos a leer antes de despedirnos del aire. El querido Juan Guarechi, el manda más. El señor Dios. El Dios de Cadorna Rock nos dice, la rotation de Nico hoy, tremenda, estuvo de gira radial. Acá escuchando y viéndolos, le mandamos un gran abrazo. Alejandro Germán también nos escribió, un habitué del programa, que dice: excelente programa, muy útil la explicación de la revista. Y después tenemos a Sebastián Mancilla, que nos mandó... se me va. Sí. Desde la ciudad de Perico. Desde la mismísima ciudad de Perico, Jujuy, dice: a un gran amigo, Mauro, saludos a mi escuelita de fútbol, 27 años desde Perico. Genio, mi amigo Mauro, tanta vida, dice, y ya está nevando mucho en Córdoba, parece. Mirá, claro. Creo que, bueno, haciendo alusión a la platinada cabellera que tanto Mauri como yo portamos en este momento. Le mando un saludo grande porque, bueno, está ahí, en el barrio Juan Manuel de Rosa, tiene la escuela de fútbol ahí presente, así que ahí para va. él y toda la familia Mancilla que seguro nos estará viendo y escuchando.
Muy bien, amigos, hemos llegado al final. Amigos, amigas que están del otro lado, les agradecemos también por haberse mantenido en la sintonía, ya sea de YouTube, como a través del 93.9, como a través de radiolaquintapata.com.ar. Este episodio va a quedar subido en YouTube en muy pocos días nada más. Va a estar disponible también para que puedan escuchar desde el Spotify de Una Cosa de Locos. Así que nos vamos despidiendo. Nos vamos a despedir con un clásico. Hemos traído la versión reducida, porque si traemos la versión completa que dura 17 minutos y chirola no nos íbamos más de acá, se nos iba a hacer el miércoles directamente. El tema se llama Inagada da Vida, un clásico de los teclados. La banda se llama Iron Butterfly, Mariposa de Fierro, ¿no? Como para que sigamos estando a tono con la temática del programa. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a partir de las 21 horas. Abríguense, coman rico, sean felices. Chau, chau. Don't you know that I'm loving you? In a Garden of Vida, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this line? Please take my hand. Let me tell you that. In a Garden of Vida, honey, don't you know that I'm loving you? In a Garden of Vida, baby, don't you know that I'm